Esta conferencia es en el marco de los anuncios que hiciera hace unas horas o unos minutos el presidente de la República Argentina con relación al coronavirus. Desde San Luis queremos manifestar que adherimos a todas las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional. A continuación vamos a hacer un pequeño detalle, pero antes que nada queremos dejar claro que estas medidas, tal como lo anunciara el mismo presidente, van a sufrir algunas modificaciones, ya sea para ir adaptándolas a lo que la población necesite conforme esta epidemia, pandemia vaya tomando cuerpo o vaya adaptándose a lo que va a ser la realidad de San Luis. Consideramos que es necesario hacer esta adhesión porque compartimos en la parte de la prudencia para que el virus no se propague y en este sentido vamos a suspender las clases también por 14 días. Esta suspensión implica que los alumnos no deben asistir a los colegios o a las escuelas, pero pedimos la prudencia de que se mantengan dentro de lo posible en sus hogares, porque si no, no estamos evitando la circulación del virus o el posible contagio del virus. Por otro lado, se van a suspender las prácticas hospitalarias de pregrado de todas las universidades que las realizan en los hospitales públicos. Esto también es una medida preventiva y es importante para el sistema de salud. Se está trabajando también en este sentido y para transmitir tranquilidad a todos los papás en algún medio para que los chicos no pierdan el tiempo de educación y en alguna herramienta para implementar educación a distancia. Esto con relación a educación. Después, en todo caso, el ministro ampliará el tema. Por otro lado, también vamos a adherir a la licencia para aquellas personas mayores de 65 años o que siendo menores de 65 años sean grupo de riesgo, o sea, o embarazadas o posean alguna enfermedad de inmunodepresión o alguna enfermedad respiratoria. Y por otro lado contarles que, bueno, esto también, a esta gente le pedimos por favor que se mantengan dentro de sus domicilios, dentro de lo posible, porque lo que estamos evitando justamente es que su grado de vulnerabilidad se vea atacado por el virus y no podamos contener la población toda junta en caso de que esto se propague o avance. Obviamente que en este caso no se va a computar ningún tipo de falta. Y por otro lado, los trabajos que para la administración pública o para el sector privado resulten esenciales, vamos a ver qué se implementa en este sentido. Por eso la necesidad de estar todos los días en comunicación y por eso mañana seguramente también vamos a estar hablando de este y otros temas o dándole un foco diferencial al mismo. Otra cosa que les queremos contar es que el Gobierno Nacional nos está mandando con carácter diario todas las personas que son residentes de la provincia de San Luis, pero que sabemos que en estos últimos días han regresado del exterior. A estas personas se las está comunicando personalmente que deben permanecer en cuarentena, recordando que la cuarentena son 14 días. Creo que es sumamente importante lo que dijo el presidente en cuanto a la solidaridad. Nosotros no podemos estar pensando en el beneficio individual cuando estamos poniendo en riesgo la salud de toda la población. Sabemos que esto es difícil, pero es necesario, así que pedimos, por favor y encarecidamente, que aquel que es población de riesgo, que aquel que ha vuelto del exterior y que necesitamos y que pasen los 40 días para estar confirmado que no tengan el virus que hoy que está en circulación o nos preocupa a todos, mantengan la cuarentena. Creo que es todo lo que puedo aportar. Quedo abierto a las preguntas que consideren. Jefa de gabinete, una consulta. ¿Qué pasa con las universidades nacionales? Y al ministro Dermechov, ¿qué pasa con las universidades provinciales? En cuanto a las universidades nacionales, entendemos que también ya han adherido a esta disposición de presidencia y a las provinciales le cedo la palabra al ministro de Educación. Bueno, muy buenas noches. Tanto las universidades provinciales como los institutos de educación superior, la educación en sus 3 niveles,
se han suspendido las clases, así que bueno, seguimos y hemos adherido a todo lo manifestado por Nación, y bueno, vamos a aprovechar también la oportunidad para manifestar que la idea de esta suspensión de clases es que los chicos se mantengan en sus hogares, que no anden circulando todo el día por ahí y que se junten, que es la idea de la prevención. Así que, bueno, estamos minuto a minuto, día a día, apenas vamos teniendo novedades, las vamos a ir transmitiendo, pero bueno, queremos dejar en claro cuáles son las adhesiones que ha hecho la provincia con respecto a los anuncios del presidente de la Nación. Ministra de Salud, le hago la pregunta, ¿cómo es el procedimiento que se lleva a cabo con el tema de la cuarentena? Bueno, como dijo la señora jefa de gabinete, el Departamento de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación diariamente nos está mandando los listados de todos aquellos residentes en la ciudad de San Luis, en la provincia de San Luis, que han viajado al exterior. Se llama personalmente a cada uno de los teléfonos. Hay muchos teléfonos que están equivocados, están fuera de servicio, así que los estamos buscando personalmente en los domicilios que están declarados, y se les advierte de esta cuarentena, que son 14 días a partir del día que llegaron bajaron en Ezeiza o en algún punto que llegaron del exterior, y se hace un control, vamos a realizar un control y una visita diaria para controlar que realmente se cumpla esa cuarentena. Como dijo la señora jefa de gabinete, y reitero, apelamos a la solidaridad de todos. Esto es un compromiso de todos, así que les pedimos por favor a aquellos viajeros, en este caso en esta pregunta puntual, que se mantengan en sus domicilios estos 14 días porque es muy importante para la salud de todos. Doctora Saglá, ahora le consulto, ¿cuál es el estado actual en la provincia? ¿Qué ha pasado con los últimos casos detectados, los casos sospechosos, las muestras? Bien, la provincia hasta este momento permanece un caso positivo internado, donde ya se les trajeron las 2 muestras con una diferencia de 24 horas y ambas muestras ya se encuentran en el Malbrán para ser procesadas, y tenemos un caso sospechoso en Villa Mercedes, que la muestra también ya se encuentra en Malbrán para ser procesada. No hemos tenido más ingresos de pacientes ni hemos catalogado ningún caso como sospechoso hasta este momento. Para el ministro Dermechkov, una consulta. El presidente de la Nación en su conferencia de prensa hablaba del personal docente y no docente que deberán concurrir. La consulta es en la provincia de San Luis, ¿cuál sería ese caso? Y ampliar una segunda consulta para el personal del plan solidario, del plan de inclusión. Bueno, respecto a lo que es el personal docente, no docente y directivos, tienen que concurrir normalmente al establecimiento. Así lo hemos manifestado en la adhesión con el Consejo Federal de Educación, donde la mayoría de las provincias han adherido a esta situación. Y bueno, quería dejar en claro que también es una medida que nosotros vamos a adoptar, no solamente que los establecimientos tienen que estar abiertos para hacer las desinfecciones, para hacer la limpieza, para hacer la provisión y coadyuvar a que cuando vuelvan los alumnos, si Dios quiere, tengamos en condiciones los establecimientos como corresponde. Como dije al principio, esto es a esta hora del día de hoy. Todo esto puede ser modificado mañana. Vamos a estar trabajando todos los días en relación a lo que va surgiendo y cómo va evolucionando el virus en la República Argentina y cómo nos toca San Luis, siempre siguiendo los lineamientos del protocolo que ha establecido la Presidencia de la Nación, que creemos que es exitoso. En cuanto al personal del Plan de Inclusión o Pañuelos Solidarios, tienen la misma suerte de lo que hablábamos recién. O sea, si son mayores de 65 años o pertenecen a un grupo de riesgo, están exentos o tienen la posibilidad de no asistir a trabajar. Si bien en el caso de ellos, en muchos casos prestan servicio al aire libre y no hay aglomeramiento de gente, lo que vamos a evitar en este caso es el contagio de la circulación del virus. No quiere decir que esto vaya a seguir siendo así, porque puede en algún punto cambiar. Lo que vamos a priorizar hoy es que este virus no se expanda y que las personas de riesgo sean cuidadas como corresponde. Que no vayan a trabajar o no vayan a cumplir su tarea como beneficiarios de pañuelos solidarios no quiere decir que pueden estar paseando. Tenemos que quedarnos
dentro de la medida en nuestros hogares y disfruten de la casa, disfruten de su espacio, porque es la oportunidad que tienen hoy para encontrarse quizás con su familia, con una desventaja que no es un buen momento, pero necesitamos que se queden en sus hogares. Así que creo que hemos sido claros en este sentido. Son medidas de fuerza mayor porque estamos atravesando una situación que involucra la salud de toda la población. Así que vamos a cuidar la salud de todos los habitantes de nuestra provincia en el marco de lo que está estableciendo el Gobierno Nacional. Buenas noches para la jefa de gabinete. Hablaba de la medida del Gobierno Nacional de la licencia para las personas mayores de 65 y los grupos de riesgo. Hay comercios, bancos que están implementando horarios especiales para atender a estos grupos de riesgo. Quería ver si desde el Estado provincial se está pensando también en implementar algún horario especial. Por supuesto, así como le dijera el presidente, mañana él se reúne con el Consejo Económico y Social. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer una reunión donde participarán otros ministerios que hoy no están presentes, pero que tienen que ver con el movimiento económico de la provincia y con la relación entre el Estado y los privados. Creemos que en esto vamos a trabajar durante la mañana y a la tarde vamos a poder dar algunas noticias al respecto. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que cada vez que uno genera una especie de reglas de juego especiales para el sector privado, la economía se comprime o se contrae. Por eso el presidente pidió en este sentido mayor cantidad de tiempo, porque no son decisiones que se pueden tomar tan abruptas. Consideremos que toda pandemia o epidemia por lo general termina en una recesión o en una caída de la recaudación. Entonces, este efecto económico es el que hay que evaluar. Y este efecto económico es el que necesitamos más tiempo y más información. El presidente ha sido claro, sabemos por dónde tenemos que empezar a trabajar, sabemos cuál es la información que tenemos que mirar y en ese sentido mañana vamos a estar respondiendo algunas de estas preguntas. Para la jefa de gabinete, en vivo para Radio La Finur, Francisco Paz, consultarle también de algo que habló el presidente y tiene que ver con el sector privado en función de aquellos comercios o productores que han aumentado sideralmente el precio del alcohol en gel, lavandina y demás. ¿Se va a implementar en el territorio provincial algo por el estilo? Bueno, nosotros tenemos siempre defensa del consumidor trabajando. Tenemos que tener en cuenta que acá puede haber dos opciones o dos cosas que nos están jugando en contra. Primero, hay una alta demanda de la población en el marco de, si se quiere, alguna especie de psicosis o sugestión, que queremos que esto sea contenido o con estas conferencias, con estas cosas que estamos informando, un poco bajar los niveles de ansiedad. Personalmente hoy fui al supermercado y la cola era imposible y todo el mundo estaba buscando lavandina, el alcohol en gel, y está bien que tenemos que ser precavidos en este sentido, procurar la higiene de la vivienda, procurar la higiene de la zona donde trabajamos y tener dentro de lo posible todas las medidas pero lavarse las manos es lo fundamental. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos con agua y jabón, estamos siendo sumamente conscientes y coherentes con lo que está pidiendo hoy el sistema de salud. El alcohol en gel, por otro lado, obviamente, si hay alta demanda, lo más probable es que haya alguna escasez en el mercado. Y lamentablemente hay quienes juegan con esto en cuanto a los precios y a mayor demanda el precio por supuesto que va a subir. Eso ya está establecido a nivel nacional, que va a regular el precio de todos estos insumos y obviamente que desde San Luis vamos a cuidar que esto se cumpla con defensa del consumidor. Pero tengamos en cuenta también que si la demanda es muy alta y quizás sin sentido porque es acopio por ahí de más, y cuando estamos acopiando de más estamos siendo poco solidarios con el resto, porque si sabemos que somos una familia de 4 integrantes, compremos la cantidad de alcohol en gel que necesitan los 4 integrantes, no compremos para tener todo el año alcohol en gel porque esto obviamente no va a durar todo el año y lavémonos las manos más seguido que es más fácil.